Hola amigos, buenas, ¿qué tal? Bueno, hola después de mucho tiempo. La idea es hacer algunos episodios de Rompiendo Esquemas, retomar un poco algunas cuestiones propias de la subjetividad, esas preguntas que muchas veces surgen y que, bueno, pueden ser abordadas desde diferentes campos. En general, en los podcasts de Rompiendo Esquemas se dio el campo de la psicología, más precisamente en realidad del psicoanálisis, que se diferencia bastante de la psicología, y bueno, también algunas cosas de filosofía, y bueno, la idea es poder retomar y hacer algunos podcasts un poco más seguido y compartir algunas cuestiones que resultan interesantes y que están buenas para charlar o para pensar. En el podcast de hoy, la idea es poder desarrollar algunas cuestiones generales que diferencian a la psiquiatría del psicoanálisis para poder después abordar la estructuración de la psicosis en tanto estructura psíquica y su diferenciación con la neurosis y la perversión en tanto se crea una división de aguas en relación a, por un lado, neurosis y perversión y por otro lado, psicosis en lo que es el psicoanálisis. Mencionar a la psicosis en tanto estructura psíquica implica ya una referencia al campo del psicoanálisis, pero el término de psicosis, si lo rastreamos históricamente, no puede ser abordado e indagado sin hacer una referencia a la psiquiatría. Decía esto de que tomar a la psicosis en tanto estructura psíquica implica ya una referencia al psicoanálisis porque como estructura psíquica la entiende solamente esta disciplina y por otro lado la psiquiatría clásica la concibe más bien como una patología. Es decir, que la psiquiatría clásica al hablar de psicosis la entiende como un patos, como una afección, un patos en el sentido griego, que recae sobre algo y que lo afecta y que implica por lo general una explicación propia de lo orgánico. Es decir, hay un debate famoso que Lacan tiene con Henry A, que lo presenta en realidad en los escritos en 1966, en el escrito acerca de la causalidad psíquica, donde Lacan debate con Henry A y le contesta a su argumento diciendo que para él, la locura no solamente es propia del registro de lo psicogenético, es decir, tiene un origen en lo psíquico y por lo tanto no en lo orgánico, sino que además es propia del registro del sentido. Entonces, la lectura analítica de la psicosis, que la concibe como una de las tres estructuras psíquicas, va hacia otra posición, tanto al proponer la escucha y la palabra como herramientas clínicas predilectas, y alejándose de la mirada, que bueno, es la forma de diagnóstico privilegiada de la psiquiatría, en tanto es heredera de la medicina, pero también desde la concepción de la psicosis como una estructura en sí misma, como decíamos, y esto introduce su método y también su posición ética. En este debate entonces de Lacan con Henry A, lo que plantea Henry A es que la actividad psíquica es actividad libre. Por lo tanto, dentro de ese ámbito de la actividad psíquica no puede haber ninguna traba a la libertad. Es en esos términos que este psiquiatra argumenta y al que Lacan le contrapone su perspectiva, diciendo justamente que en realidad lo que hace Lacan es ubicar la causa de la locura, para hablar más precisamente de la psicosis, en este caso se hablaba mucho de la paranoia, ubica la causa del lado del ser, es decir, donde la psiquiatría ubica solamente actividad libre y funcionamiento mental, por lo tanto es un dominio donde no puede haber la causa de la causa de la locura tiene que venir de otro dominio, que la psiquiatría va a proponer como el tegumento del cuerpo, es decir, lo orgánico. Lacan dice, no, la causa sí la podemos ubicar en este ámbito, esta dimensión de la subjetividad, de la actividad mental. De hecho, la prueba es que en la psicosis no tenemos ningún tipo de falla neuronal, no hay alteraciones neurofisiológicas, no hay, digamos, siempre que no haya ninguna lesión, digamos, a nivel de traumatismo, se puede argumentar que en la psicosis no encontramos ningún tipo de estas cuestiones propias del orgánico y sin embargo hay locura.
Entonces, lo que hace Lacan es este viraje de ubicar la causalidad de la locura, como dice este texto acerca de la causalidad psíquica, ubica la causalidad de la locura no solo en el registro de lo psicogenético, es decir, de la actividad psíquica, sino también en el registro del sentido. Por otro lado, la psiquiatría, como decíamos, la deja del lado de lo orgánico. Hay algo de lo orgánico, dice Henry A., que le pone trabas a la actividad libre, a esa actividad mental, que de ese dominio para la psiquiatría no puede provenir ningún tipo de alteración que afecte al buen funcionamiento mental. En psicoanálisis, entonces, hablar de psicosis refiere a una estructuración mental en sí misma que implica una toma de posición ante los efectos que el lenguaje introduce en todo ser hablante. Es decir, el lenguaje es aquel cuerpo extraño que para el psicoanálisis viene a tergiversar la relación del organismo, del instinto, del cuerpo del sujeto para poder, digamos, permitir y generar otra cosa. El símbolo es el que viene, como la palabra, a intermediar la realidad incluso del propio cuerpo del sujeto. Por eso el psicoanálisis plantea la existencia de pulsiones y no de instinto, y la pulsión ya implica un atravesamiento por el lenguaje, es decir, aquello instintivo está siempre perdido y la palabra viene a hacer que el 1 más 1 no sea 2 en todos los casos en el reino del ser hablante. Entonces, para avanzar en lo que hace al podcast de hoy, que tiene que ver con la diferenciación en el orden simbólico de la psicosis respecto de la neurosis y de la perversión, y esa división de aguas entre estructuras psíquicas, está bueno traer una cita de Lacan, de los escritos del año 66, que en la página 532 dice: «Pues si lo exige el contexto simbólico, la paternidad no dejará por ello de ser atribuida al encuentro por la mujer de un espíritu en tal fuente o en tal monolito, donde se supondrá que reside. Esto es sin duda lo que demuestra que la atribución de la procreación al padre no puede ser efecto sino de un puro significante, de un reconocimiento no del Padre real, sino de lo que la religión nos ha enseñado a invocar como el nombre del Padre. No hay por supuesto ninguna necesidad de un significante para ser padre, como tampoco para estar muerto, pero sin significante nadie de uno y de otro de estos estados de ser sabrá nunca nada». Bueno, esta cita de Lacan sirve como puntapié, digamos, para hablar tanto del significante del nombre del Padre como de la cuestión, incluso más esencial, que es esta cuestión de la necesidad de un significante para que se introduzca el reconocimiento. En esta cita, Lacan dice que de uno y otro de esos estados de ser, es decir, de que alguien haya muerto o de que alguien haya sido padre, sabrá nunca nada si no hay significante, es decir, si no hay un acuse de recibo de estas situaciones. Entonces, traigamos los conceptos que Lacan utiliza en el Seminario 3, que son conceptos que vienen del alemán y que en principio pueden resultar complejos, pero es solamente recordar su nombre, que son los conceptos de Bejahung y de Verwerfung. Estos dos conceptos remiten a operaciones que se realizan primordialmente en el aparato psíquico de un sujeto, es decir, en un nivel primario y mítico. La Bejahung de significantes remite a una simbolización primordial o a una afirmación primordial de estos significantes, lo cual implica que se inscriben efectivamente en el psiquismo de un sujeto. Por otro lado, si hay Verwerfung de un significante, esta operación implica la denegación de inscripción o de acceso simbólico al psiquismo de un sujeto, es decir, es la operación contraria. La Bejahung significa que algo se simboliza y la Verwerfung que algo se forcluye, que algo no llega a ser simbolizado. Estas dos palabras sirven un poco para introducir lo que va a ser la Bejahung o bien la Verwerfung del significante que da la diferencia o que divide las aguas en psicoanálisis para producir la estructura psíquica de la neurosis y de la perversión por un lado o de la psicosis por el otro. El hecho de que un significante sufra la Bejahung va a implicar que forma parte del universo simbólico de un sujeto
Y que un significante sufra la Verwerfung va a significar lo contrario, o sea, que no esté incluido en el universo simbólico de un sujeto. La cuestión a destacar es que hay un significante que es el que Lacan menciona en esta cita que leímos, que es el significante del nombre del padre, que es un significante que en la neurosis y en la perversión sufre la Beijahung, es decir, la inscripción primordial, su inclusión en el aparato psíquico, y en la psicosis sufre la Verwerfung, es decir, la denegación de su acceso a la inscripción simbólica. No está. En la psicosis no está el significante del nombre del padre, no se inscribe, y en la neurosis y en la perversión sí. Esa es la división de aguas entre estructuras psíquicas que va a producir, a partir de esta organización simbólica, determinado funcionamiento en lo imaginario. Las estructuras psíquicas van a tener modos de trabajo diferentes según si se inscriba o no el significante del nombre del padre. Como dijimos, en la psicosis no se inscribe y por eso muchas veces hay un sesgo en entender a la psicosis de forma deficitaria, en tanto como la estructura donde algo no pasa o donde se carece de algo. Si bien esto es cierto, en la medida en cómo lo concibe el psicoanálisis, que concibe a la psicosis de algún modo en relación a una falta con respecto a la neurosis y a la perversión, la cuestión es que se producen en realidad modos de funcionamiento diferentes, lo cual obviamente va a tener implicancias en el sujeto y en su personalidad, pero sin embargo se podría conceptualizar de diferente modo, de manera de no tener este sesgo de lo deficitario que en realidad no aporta ningún tipo de ayuda en relación al trabajo clínico o a lo que viene a ser incluso la teorización. El punto es que en la psicosis el significante del nombre del padre no se inscribe y en la neurosis y en la perversión sí, lo cual va a introducir dos modos de funcionamiento estructural diferentes, implicando que para la neurosis y para la perversión lo que acontece es la conformación de un retorno que se da en lo simbólico, dice Lacan, es decir, la cadena de significantes en lo inconsciente de un sujeto se estructura de manera cerrada. Implica esto, por lo tanto, que cualquier significante va a poder ser remitido a un otro significante. Esto, para quien ya está introducido en el psicoanálisis, se entiende, sobre todo en Lacan, se entiende a la primera, pero esto significa, digamos, que aquellas dos leyes del inconsciente, que son la metonimia y la metáfora, se van a poder realizar en el plano simbólico, en la neurosis y en la perversión, porque su cadena de significantes se estructura como cerrada y esta constitución implica aquella frase de Lacan que dice que en lo simbólico, justamente por constituirse de manera cerrada la cadena, un significante es lo que representa a un sujeto para otro ser significante. Es decir, hay la posibilidad de que se dé la concatenación entre un S1 y un S2 y producir el saber, producir la metáfora. En oposición, en la psicosis, como no está el significante del nombre del padre, que ordena y regula la estructura de la metáfora a partir de la significación fálica, lo que va a constituirse es un retorno fuera de cadena. Se va a constituir como cadena abierta lo inconsciente del sujeto, de allí la frase famosa del inconsciente a cielo abierto que habita en la psicosis y que profiere Lacan. Entonces, si tenemos neurosis y perversión con la presencia, con la Beijahung del significante del nombre del padre, y psicosis con la Verwerfung o la forclusión del significante del nombre del padre, y entonces con una cadena de significantes abierta, las implicancias de esto van a ser para el modo de trabajo de la estructura. En tanto, en la psicosis, por consolidarse la cadena de significantes de manera abierta, lo que va a haber, dice Lacan, es un retorno predilecto en lo real. Es decir, en la neurosis tenemos el retorno en lo simbólico, donde un S1 se puede remitir a un S2 y producir significación, escurrir la imposición de un significante por esa concatenación con otro, y en la psicosis tenemos el retorno en lo real, que implica que un significante retorna suelto, retorna solo, retorna sin la posibilidad de remitirse a un S2 y por lo tanto sin la posibilidad de
realizar la metáfora. Por lo tanto, el S1 retornando suelto y en lo real, es decir, en otro plano que no es en lo simbólico, en otro registro, va a implicar, dice Lacan, una plenitud o un vacío de la significación. Ese significante que retorna solo está tanto pleno como vacío de significado, lo cual en un punto es lo mismo, ya que no se puede remitir a un S2 y escurrir el peso que tiene el hecho de que solamente significa que significa. Ya decirlo suena un tanto desesperante, porque cuando uno habla todo el tiempo hace sentido, y cualquier palabra significa en relación a la concatenación con las otras palabras con las que se la ubica, se las coloca, y un S1 suelto en lo real, dice Lacan, va a significar que el significante retorna en el exilio, si se quiere, retorna solo, suelto. Esa es la estructura o la rúbrica del fenómeno elemental de la psicosis. Es decir, los fenómenos elementales de la psicosis tienen esta estructura de ser un S1 suelto, desencadenado que retorna solo, sin posibilidad de dialectizarse y de hacer una significación que escurra su imposición, que haga que ese significante, digamos, se deshaga o que el psiquismo pueda pasar a otra cosa. Entonces, estas son las consecuencias, si se quiere, primarias de la articulación a partir de la Beijahung o de la Verwerfung del nombre del padre, y en particular para la psicosis que se da la Verwerfung, o sea, la forclusión. Lo que tenemos es este puro y simple agujero, dice Lacan, en el lugar de la significación fálica. Entonces, expliquemos, para redondear, de qué se trata la significación fálica y por qué su presencia es solidaria de que esté inscripto el nombre del padre, lo cual sucede en la neurosis y en la perversión. Lacan remarca que la significación fálica es, de algún modo, la forma de regulación del deseo neurótico. Y la significación fálica se produce si hay accionar de la metáfora paterna. Es decir, el proceso de la metáfora paterna, de su realización, si se quiere, es solidaria, es decir, es simultánea, coincide con la inscripción del significante del nombre del padre, si acontece efectivamente. Entonces, ¿qué es la metáfora paterna? La metáfora paterna es una ecuación psíquica que significa el deseo de la madre, que en principio para el sujeto es una incógnita, en deseo de falo. Esta frase, digamos, dicha así, tiene un montón de cuestiones para aclarar, en tanto, ¿qué significa el deseo de la madre? ¿Quién es la madre? ¿Qué es el falo? La metáfora paterna, como dijimos, le da una respuesta a la incógnita que es para el sujeto, para un sujeto, el deseo de la madre. La madre no significa la madre de carne y hueso, sino el otro materno, es decir, la persona por antonomasia o privilegiada en los primeros cuidados. Esa persona que introduce al sujeto en el lenguaje y que, vista desde una perspectiva de lo imaginario, uno se imagina a la madre en general. Sin embargo, se remite Lacan en realidad al otro del lenguaje. Es decir, el otro que introduce al sujeto al lenguaje está en una relación en principio dual con el sujeto, una relación de dos. Entonces, el sujeto se ubica como objeto de deseo de ese otro materno. El niño está como objeto de deseo de su madre. Entonces, lo importante es el accionar de la metáfora paterna, que lo que viene a hacer es a sacar al niño de ese lugar de relación dual y que en el psiquismo del niño se signifique, por esta ecuación simbólica, que el deseo de la madre no se dirige solo a él, es decir, la madre no lo desea solo al niño, desea también otras cosas, desea también algo más. Entonces, el deseo de falo implica al falo en tanto un significante, no remite al pene, al clítoris, no remite a un órgano del cuerpo, sino que remite a un lugar, a un significante psíquico. Si el deseo de la madre se dirige al falo, la interpretación o la ecuación que se realiza simbólicamente en el psiquismo del niño es que él no es el objeto que completa a la madre, sino que la madre también desea otras cosas y que él es un objeto más que puede ir al lugar de falo. Pero qué importante resulta entonces, entre comillas, que el accionar de esta metáfora paterna se dé para que justamente
en el niño, en el psiquismo del niño, se inscriba que el deseo de la madre es deseo de falo y no que quede él ubicado en el deseo de la madre y por lo tanto en la relación dual. La metáfora paterna, pensada también más desde una imagen gráfica, sería el accionar de la ley del padre, es decir, el padre que viene a cortar esa relación dual del deseo incestuoso entre el niño y la madre, pero no es necesario en realidad que haya un padre de carne y hueso o quien haga de la función paterna que lo haga. Lo puede realizar solamente la madre en el sentido de darle lugar a la ley. Darle lugar a la ley implica la transmisión de la cultura, implica la transmisión de los límites, implica que ella no está toda siempre para el niño, para el sujeto. Entonces en el sujeto se va a producir la metáfora paterna y el sujeto justamente va a acceder a la regulación de su deseo por fuera del deseo incestuoso y dual con el otro materno o con la madre. El sujeto va a acceder a la regulación fálica de su deseo, en tanto va a haber muchos objetos que puedan ir a su lugar de deseo, como también él va a poder ubicarse en relación al otro como un objeto más y no como el único que el otro desea. Esta relación del sujeto a su otro inconsciente y la constitución, es decir, cómo se constituye ese otro inconsciente del sujeto, es lo que va a dar la marca de la estructura psíquica de un sujeto. Si ese otro se constituye como barrado, como en falta, como el lugar de la ley significante, va a decir Lacan, es decir, el otro queda marcado como el lugar de la ley significante y no queda como otro completo, se va a producir una estructura neurótica. Si el sujeto, por la falta del accionar de la metáfora paterna, queda en la relación dual con el otro materno, el otro, o sea, no se va a simbolizar que el deseo de la madre desea otra cosa que al niño, y va a quedar justamente el otro inconsciente del sujeto, va a quedar como completo, va a quedar sin la barra, va a quedar, en términos más freudianos, sin la marca de su castración. Entonces, este accionar de la metáfora paterna es solidario con el accionar o con la inscripción del significante del nombre del padre y es, digamos, el proceso que da como resultado la inscripción de ese significante que explica desde lo simbólico la constitución o bien de la neurosis y la perversión si se da la metáfora paterna y si se inscribe el significante del nombre del padre, si el deseo de la madre se significa como deseo de falo y no como deseo del niño, o bien la consolidación de la psicosis cuando no se da el accionar de la metáfora paterna y el otro queda como completo, queda sin su barradura, queda sin la castración, no queda sancionado como el lugar de la ley significante. Bueno, la idea era traer un poco esta diferenciación que resulta un tanto compleja, capaz en principio, pero que está buena y es interesante poder desarrollar en relación a las cuestiones que hacen a esta primera división de aguas en las estructuras psíquicas y a cómo se consolida lo simbólico en la psicosis por un lado y en la neurosis y en la perversión por el otro, produciéndose así cierta marca tajante en relación a la Bellahum o la Verwerfung del significante del nombre del padre y a lo que después va a constituir determinada forma de funcionamiento imaginaria en la estructura que cada sujeto tenga.